Aleluia. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos a compartilhar o Evangelho. Eu quero animar-te, sempre que algo queme em tu coração, puedas deixar aqui nos comentários, escreva, comparta algo que queme em tu coração. Vamos a llenar agora esta pantalla com o Evangelho de Deus, com coisas que estão queimando em tu espírito. El día miércoles, todos los días miércoles, ya desde el inicio de la cuarentena, hemos hecho una charla de preguntas y respuestas. Es algo que está en mi corazón. Y los hermanos están muy activos en eso. Yo quiero animarte, si vos todavía no participas, quiero animarte que puedas participar y enviar sus preguntas. Estamos separando un tiempo precioso. Repita conmigo: yo soy todo lo que Dios dice que yo soy. Diga: yo tengo todo lo que Dios dice que yo tengo. Y yo hago todo lo que Dios dice que yo hago. Y esta noche tendremos una experiencia con el Evangelio de Dios por su gracia. Amén. Hoy yo voy a compartir una porción muy pequeña de texto y muy profunda en revelación. Dice así, Romanos 3, 21 a 24. Vamos a leer solamente estos 4 versos. Dice: pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia, digan conmigo, su gracia. Diga: pero por su gracia, son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Yo quiero compartir esta porción del texto. Y son 4 textos, 4 versos nomás. Y el tema de hoy es justificados por su gracia. Siempre hablamos de la justificación por la fe, somos justos de Dios, pero hoy y los próximos 2 domingos vamos a entrar en la justificación de manera muy profunda. Vamos a entender de manera muy profunda, como nunca antes en la historia de nuestra iglesia, entramos para entender detalles de la justificación por la fe. Y para poder entender, no quiero comenzar por el verso 21, quiero comenzar por el verso 23. Voy a comenzar por el verso 23, después damos la vuelta. El verso 23 dice que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Ya hemos dicho y ya hablamos anteriormente durante los últimos 3 o 4 domingos sobre la ira de Dios y el pecado. El apóstol Pablo comenzó a construir una idea, el apóstol Pablo empezó a construir y a edificar una idea muy preciosa, una idea muy preciosa de que todos pecaron, todos los hombres, no importa qué tipo de hombre sos, no importa su sabiduría, su inteligencia, su religión, no importa tu capacidad económica, no importa tu nobleza, no importa de dónde sos, no importa si sos judío, gentil, brasileiro, argentino, peruano, no importa, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Eso ya fue construido, eso ya fue armado, eso ya es una verdad, de manera que todos los hombres en todas las épocas, en todos los países, de todas las culturas, están lejos de Dios a causa del pecado. Y el verso 23 de Romanos capítulo 3 dice que por causa del pecado original, a causa de sermos originalmente pecadores, estamos destituídos o perdemos la gloria. Es interesante entender porque esta expresión gloria puede significar muchas cosas. Es una de las palabras más difíciles de explicar porque no hay una sola explicación, depende mucho del contexto. Pero en general se cree que la expresión gloria significa imagen.
Cuando yo tengo la gloria de Dios, significa que yo tengo la imagen de Dios en mí. La imagen de Dios refleja en mí. La imagen de Dios está sobre mí. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, verso 26, cuando Dios fue a crear al hombre, cuando Dios en la creación, la Biblia dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. El hombre fue creado desde el principio revestido con una imagen. El hombre no fue creado desnudo. El hombre fue creado con una imagen. Cuando el hombre caminaba por el jardín, Satanás vino y Satanás se dio cuenta que el hombre y la mujer representaban a Dios porque eran parecidos con Dios, porque estaban revestidos de la persona de Dios. Y cuando el pecado entró en el mundo, el pecado quitó la imagen que Adán tenía de Dios. Tanto es que cuando Dios llega para Adán, cuando Dios vino a estar con Adán, la Biblia dice en Génesis capítulo 3, verso 7, que Adán tomó conciencia de su desnudez. ¿Por qué Adán tomó conciencia de su desnudez? Porque antes del pecado, Adán estaba revestido de la gloria. Después del pecado, Adán estaba revestido de sí mismo. ¿Qué significa la desnudez humana? La desnudez humana significa que el hombre está revestido de sí. Es el hombre en su propia plenitud, es el hombre en sí mismo. Entonces, cuando estamos desnudos y mirámonos desnudos, por ejemplo, en un espejo, ¿qué vemos? Vémonos tal cual somos, vémonos en nuestra realidad, vémonos tal cual somos. No hay una especie de un filtro de Instagram, somos eso. Entonces, cuando Adán pecó, la gloria de Dios fue quitada, él fue destituido de esta gloria y él se revestió de sí mismo. Y todas las veces, siempre que el hombre se reviste de sí mismo, el hombre tiene una expresión clara de su propia naturaleza. ¿Y cuáles son las expresiones claras de la naturaleza del hombre? El hombre en sí mismo es lleno de rebeldía. Todo hombre en sí mismo es rebelde. Todo hombre en sí mismo es vacío de Dios. Billy Graham, que fue uno de los grandes predicadores del Evangelio, él decía que todo hombre pleno es vacío de Dios. Todo hombre en su plenitud es completamente vacío de propósito y significado. Todo hombre revestido de sí mismo es completamente lleno de destrucción, tristeza, maldición y muerte. Estas son las características claras de un hombre revestido de sí, un hombre sin Dios. Cualquier hombre lleno de sí es un hombre lleno de depresión, de destrucción, de tristeza, de maldición y de muerte. El hombre estaba revestido con la imagen y la gloria de Dios. El pecado entró y el hombre cambió de ropa. Lamentablemente, la ropa que el hombre tenía, que era la gloria, la imagen, la expresión, fue rota. Satanás rompió a causa del pecado y el hombre pasó a revestirse de sí mismo. Lo que vemos en el mundo hoy es un hombre pleno. Hay personas que dicen, el mundo está muy difícil vivir en el mundo y cada vez va a ser peor. ¿Por qué? Porque el hombre en sí mismo es malo. El hombre en sí mismo va a producir un mundo que se parece con él. Esa es la conclusión del apóstol. Y el apóstol Pablo llega en este momento con la siguiente conclusión. Todos los hombres son incapaces de buscar a Dios. Todo hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. Esta es la conclusión. Hasta en este momento llegamos a este punto. Cualquier hombre nacido de mujer pecó. Cualquier hombre nacido de mujer es lleno de muerte. Una vez, un hermano me llamó y me dijo, pastor, yo necesito hablar. Y yo le dije, amén, hablemos. Dime, ¿qué pasó? Ahí él me dijo así, es que yo estoy sintiendo algunas cosas en mi corazón, pero no sé cómo explicar, no sé cómo hablar, no sé cómo decir. Ahí yo le dije, bueno, déjame que yo te diga. Ahí él me miró y dijo, ¿puedes decir lo que está pasando dentro de mí? Y yo le dije, sí, yo puedo decirte. Dime. Entonces, yo le dije, bueno, estás sintiéndote triste, incapaz, sensación de fracaso, sensación que has perdido tiempo, sensación de que otras personas que están con su edad, en su edad,
están en pasos mucho más lejanos, están adelante. Y él me miró y me dijo, ¿eso es una palabra de revelación? ¿Es una palabra de conocimiento? ¿Cómo sabes esas cosas? Yo le dije, no necesito saber lo que está pasando específicamente dentro tuyo, porque eso es lo que pasa dentro del corazón de todo hombre bajo el pecado. Estas sensaciones son sensaciones naturales a todo hombre bajo el pecado. El hombre bajo el pecado es revestido de fracaso. El hombre bajo el pecado es revestido de muerte. Essas são as características claras. Por isso, necessitamos entender quão especial é o Evangelho de Deus. Porque o Evangelho tem poder de sacar-nos de um lugar de muerte e dar-nos vida. E no verso 21, o Senhor empieza a construir, o apóstolo Paulo começa a construir uma revelação do Evangelho puro, uma revelação do Evangelho sem mescla, uma revelação do Evangelho tal qual ele é. E a revelação do Evangelho começa com duas palavras muito preciosas. Finalizamos domingo passado hablando de isso. Pero as duas palavras são pero ahora. Ou seja, descobriste tu fracasso, descobriste, te enteraste de tu muerte, te enteraste de tu incapacidade de buscar a Deus, te enteraste de tu incapacidade de buscar a justiça de Deus, te enteraste que a religião é incapaz de salvar-te. Pero agora, sem a mediação da lei, se ha manifestado a justiça de Deus. Diga comigo, se ha manifestado. Se ha manifestado. Vamos aqui comigo, chicos. Se ha manifestado. Se ha manifestado. La justicia de Dios. La justicia de Dios. De la que dan testimonio la ley y los profetas. Pero ahora puede significar dos cosas. Primero, que después de entender quiénes no somos, podemos entender quién Cristo es. Pero ahora, o sea, después de darnos cuenta de nuestra incapacidad, podemos darnos cuenta de la completa capacidad de Dios. Moisés, quando estava delante de Deus, manifestado em la zarza, Deus lhe dijo, eu te chamei para liberar al pueblo del Egipto. E Moisés perguntou, Senhor, se as pessoas me perguntam, quem sos ou quem eres, que les digo a la gente? E Deus dijo, eu sou aquele que sou, eu sou ele, eu sou. Ou seja, eu sou el Todo-Poderoso, eu sou completo em mim mesmo. Se o homem é completamente incapaz de salvar-se, eu sou completamente capaz de salvá-lo. Se o homem é completamente incapaz de justificar-se, eu sou completamente capaz de torná-lo justo. Por isso, pero agora, sem lei, porque a lei já cumpriu seu papel, sem lei, se manifestou, significa, se revelou. Não é uma nova ideia. O propósito, o projeto de Deus já estava estabelecido desde o princípio do mundo, desde a eternidade passada. Pero neste momento se revelou, se tornou conhecido, se hizo público a justiça de Deus. Deus hizo público, Deus se hizo conhecer, Deus se revelou. Antes estava todo em sombras, o Antigo Testamento é cheio de sombras. Se coloco minha mão em las luces acá, van a ver sombras. La sombra se parece a la realidade, pero la sombra não é la realidade. Então, en el pasado havia uma sombra de um projeto de Deus, havia uma sombra de lo que Deus queria ser, pero agora se revelou, se manifestou, se tornou claro a justiça de Deus. E que é a justiça de Deus? Em primeiro lugar, a justiça de Deus é Jesus. 1 Juan capítulo 2, verso 1. O apóstolo Juan escreveu, mis queridos hijos, les escribo estas coisas para que não pequem, pero se alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, Jesucristo, el justo. Entonces, pero ahora se manifestou la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Jesucristo
el justo. Hebreos capítulo 4, verso 5 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesús habitó en esta tierra, Jesús habitó en medio a vírus, Jesús habitó en medio a pecados, Jesús habitó en medio a los hombres, y Jesús se hizo justo por mérito. Jesús nunca pecó. ¿Cuáles son las áreas de tu vida de tentación extrema? ¿Cuáles son las áreas de tu vida de opresión extrema? ¿Cuáles son las áreas de su vida de incertidumbre extrema? Todo lo que pasás, todo lo que sufrís, Jesús vivió en la tierra. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis que el Cordero nos pastoreará. Nuestro pastor no es un pastor, nuestro pastor es un Cordero. Significa que cuando nosotros decimos: Señor, ayúdanos, danos tu socorro, necesitamos de ti, necesitamos de la salvación. Jesús nos dice: yo puedo ayudarte, yo puedo salvarte, porque yo pasé, yo comprendo, yo entiendo, yo padecí por todo y nunca pequé, nunca me desanimé. El Cordero tiene plena capacidad de identificarse con nuestras debilidades en nuestra naturaleza, pero no era solo un cordero, fue un cordero perfecto, sin pecado, un cordero justo. Y 2 Corintios capítulo 5 verso 21 dice que al que no cometió pecado alguno, o sea, al justo, aquel que era justo, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató, Dios lo consideró, Dios lo imputó como pecador. Él no era, pero fue considerado, para que en él, por causa de él, vos y yo pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Entonces, pero ahora se reveló la justicia de Dios. La justicia de Dios, en primer lugar, es Jesús el justo. Es aquel que padeció, sufrió todas las cosas y no pecó. Es aquel que fue perfecto, aquel no cometió pecado ninguno, pero el Padre lo imputó y lo consideró como pecador para que vos y yo pudiéramos ser hechos justicia de Dios. En segundo lugar, justicia de Dios. Yo voy a hacer una definición teológica. Fue difícil pensar en una definición. Yo pasé algunos minutos hoy pensando, porque yo sé que ahora con esta de las células online, tienen muchas desventajas, pero hay una ventaja. Yo puedo participar de muchas células y yo entro en las células. Yo suelo participar de las células online y me doy cuenta que los hermanos son muy... De verdad, me gusta oírlos porque se da cuenta cómo los hermanos tienen capacidad de aprender y replicar. Yo me siento muy feliz y muy contento de oír a los hermanos predicando. Y les digo una cosa, nuestros líderes de célula tienen mucho más conocimiento, mucho más sabiduría que muchos pastores que ni saben de lo que es justicia de Dios. Estamos hablando, tocando en cosas quizás para uno puede ya ser algo común, un lugar común, pero lo que estamos hablando son cosas profundas y preciosas. Entonces yo pensé, ¿cómo definir para una iglesia tan inteligente, tan sabia como la nuestra, justicia de Dios? Entonces los universitarios ahí pueden escribir: la justicia de Dios es la manera justa de un Dios justo de justificar a un pecador. ¿Otra vez? ¿Pudieron copiar? Acá copiaron. A ver si hay alguien que va a copiar ahí. La justicia de Dios manifestada es la manera justa, diga, la manera justa de un Dios justo justificar a un pecador. Yo sé que si estuvieran, otra vez, están pidiendo que repitamos otra vez. Si estuviéramos presencial, podríamos decir
la frase que todos están extrañando en estos días. Diga a tu hermano, diga a la persona que está a su lado. La justicia de Dios es... Aquí podemos decir unos a los otros. Entonces, mire a su hermano que está a su lado y repita. La justicia de Dios es la manera justa de un Dios justo justificar a un pecador. Simple. Dios tiene dos problemas. Problema 1, el pecado del hombre. Dios no puede simplemente eliminar el pecado. Una vez alguien me preguntó, pastor, ¿no sería mucho más fácil Dios simplemente decir, bueno, olvídense de este pecado, vamos a iniciar otra vez? ¿Dios podría hacerlo? ¿Sí o no? ¿Qué piensa? ¿Ah? Sí. Acá conmigo. No quiero responder, están conmigo. Dios podría simplemente olvidamos el pecado, olvidamos el problema del hombre, comenzamos otra vez. Dios podría hacerlo. Dios podría hacerlo porque es Dios, pero no sería justo. Dios necesitaba de una manera justa de resolver el problema. ¿Qué es la justicia de Dios, la justificación del hombre? Es una manera justa de Dios justificar al pecador. De manera que yo soy justo, justamente. ¿Me entienden? Yo soy justo de manera justa, aunque yo no sea justo por mis propias obras. Los hijos de Dios son justos de manera justa, aunque ellos mismos no merecían ser justos. Y repito, ¿me comprenden? Amén. Yo sé que estamos entrando en términos teológicos, pero eso transforma completamente la manera de relacionarnos con Dios. La mayoría de los cristianos relacionan-se con Dios como pobres pecadores. Pero la justicia de Dios es una manera justa de yo poder relacionarme con Dios siendo justo, aunque no por mis propios méritos. Y esta justicia de Dios, segundo lo que está escrito por el apóstol Pablo, no es una novedad. No es que Cristo pensó, no es que ahora tenemos una gran idea, vamos a armar un gran plan. No, la Biblia dice que la ley y los profetas ya daban testimonio. Diga conmigo, ley y profetas. Todas las veces que en el Nuevo Testamento hablamos de ley y profetas, estamos refiriéndonos al Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es basado o es dividido básicamente en dos partes: la ley y los profetas. La ley son los 5 libros de Moisés y los profetas. Entonces, lo que el apóstol está hablando, diciendo, afirmando es que la ley y los profetas, o sea, la antigua alianza, el Antiguo Testamento, ya fueron testigos y ya daban testimonio de que Dios manifestaría su justicia, que es Jesús por un lado, pero por otro lado, este mismo Dios tornaría por medio de la fe de manera justa a los pecadores. Por ejemplo, Isaías capítulo 53, Isaías es uno de los principales profetas y probablemente el profeta más mesiánico del Antiguo Testamento. Isaías 53, estos días pasó una cosa interesante, estábamos charlando en una charla y yo hice una afirmación y después los hermanos me enviaron un mensaje. Yo hice una afirmación de que de que Dios eligió matar a Jesús para salvar. Yo hice esta afirmación y ahí yo recibí mensajes después. Había una persona invitada, un impío que estaba online, y cuando escuchó eso quedó asombrado y quedó escandalizado. Y los mensajes llegaron a mí: pastor, ¿no podés afirmar que Dios prefirió matar a Jesús para justificarnos? Yo le dije, sí, puedo afirmar. Ahí ella, no es posible, no creo, no puedo creer en eso. Eso está, este es uno de los temas que sabe, estas partes bíblicas que debemos considerar ocultas, porque hay muchas cosas en la Biblia que son ocultas.
yo le dije, la verdad no hay nada oculto, todo lo que estaba oculto fue revelado. Amén. Porque la Biblia dice que lo que los ojos no vieron, los oídos no escucharon, y lo que no ha penetrado en el corazón humano, ¿qué pasó? ¿Eso está oculto? No. El Espíritu nos reveló. El Espíritu nos reveló. Todo lo que estaba oculto, el Espíritu reveló. Y yo vuelvo a hacer esta afirmación. Dios podría haber preservado a su Hijo y condenado al pecador, pero Dios eligió condenar a su Hijo para justificar al pecador. En la cruz, Jesús, Dios hizo una elección. Dios eligió a los pecadores y prefirió matar, ejecutar, moler, picar a su Hijo. ¿Por qué? Isaías 53, verso 1 afirma: porque después de su sufrimiento, Él verá la luz y quedará satisfecho. El Padre quedará satisfecho y el Hijo quedará satisfecho, porque mi siervo justo justificará a muchos. Mi siervo justo justificará a muchos. Está en Isaías 53, verso 1. Cuando el apóstol Pablo dice que la ley y los profetas dan testimonio, está aquí en Isaías. Isaías ya profetizaba. Isaías ni sabía de lo que se trataba y ni podía entender cómo eso podría se tornar real. Pero Isaías profetizó que Dios quedaría satisfecho por causa de Jesús. El justo siervo justificaría a muchos. El profeta já estava profetizando que Jesus justificaria a muitos. E estamos aqui esparcidos, muitos de los justos de Deus, esparcidos em Capital Federal, Buenos Aires, em San Fernando, em Moreno, esparcidos em Quilmes e em Avellaneda, hermanos de La Plata, quizás hermanos de outros lugares, de Brasil, de Colômbia, hermanos de Peru, ou hermanos que estão escutando-nos por YouTube, por Spotify, por podcast, por IGTV, não importa. Somos muitos justos. A Bíblia não diz que todos serão justos, pero muitos seriam justos por causa ou a causa del siervo justo, Jesus. E como podemos receber esta justiça? O verso 22, regressando agora a Romanos 3, 22, diz: esta justiça de Deus chega mediante a fé. Repitam comigo aqui: mediante a fé. Mediante la fe. Vamos, mediante a fé. Mediante la fe. Aleluia. Esta justificação chega mediante a fé. Agora, qual é o valor de sua fé? La fe en sí mismo no tiene poder ninguna. La fe en sí mismo no tiene ningún valor. Porque si la fe tuviera valor en sí mismo, cualquier persona que tuviera fe sería justa. Pero la fe, el valor de la fe está en el objetivo de la fe. No importa tener fe o no basta tener fe, es necesario tener fe en Jesucristo, porque la fe es el ojo que contempla, Jesús es aquel que es contemplado. Amén. La fe es la mano que recibe, Jesús es aquel que da. La fe es la boca que bebe, Jesús es el agua viva. Si yo tengo ojo para ver y no tengo Jesús para contemplar, mi fe es vana. Si tengo la mano para recibir, pero no hay un Jesús para dar, mi fe es vana. Si tengo la boca para beber, pero no tengo Jesús para dar el agua, mi fe es una fe vana. El mundo tiene fe en muchas cosas, el mundo tiene fe en filosofías, el mundo tiene fe en energías, el mundo tiene fe en cartas, el mundo tiene fe en hechicería, el mundo tiene fe en suerte. Son fés vanas, no basta tener fe. La fe en sí mismo no tiene valor, no es importante el valor de tu fe, sino el valor de aquel a quien creemos. Merecía un amén, ¿no? Amén.
Más fuerte, por favor. Amém. Voy a repetir porque merece un amén fuerte. La fe no tiene valor. El valor está en aquel a quien creemos. Amém. Amém. O sea, la fe en sí mismo no tiene valor. El valor está en quien creemos. Y para finalizar, verso 24, dice: pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Voy a leer otra vez. Por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Jesús efectuó. El texto nos afirma de manera muy clara que la justificación es por la fe. Por su gracia son justificados gratuitamente. Yo quiero finalizar nuestra charla hoy hablando de la gracia. Siempre decimos que predicamos el Evangelio de la gracia. La verdad, el Evangelio es de la justificación por la fe por medio de su gracia. Somos justificados por medio de su gracia. Somos predicadores de la gracia. Somos predicadores de un Evangelio de la gracia. Sustentamos la bandera del Evangelio de la gracia. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa decir que somos predicadores del Evangelio de la gracia o que somos justificados por la fe mediante su gracia? Hoy vamos a tocar en este punto fundamental y elemental de nuestra fe y de nuestra comprensión del Evangelio. Al final, ¿qué significa gracia? ¿Por qué peleamos tanto por este Evangelio de la gracia? ¿Qué queremos decir cuando hablamos del Evangelio de la gracia? De manera simple, ¿qué significa gracia? Gracia es favor inmerecido, favor que no merezco, favor inmerecido. Y significa que la justificación es de iniciativa, voluntad, decisión exclusiva de Dios, sin absolutamente ningún elemento humano. Gracia significa que Dios, aunque no necesitaba hacer, decidió hacer por su propia voluntad, por su propia decisión. No fuimos nosotros que nos movemos en dirección a Él, sino Él movió la historia, movió los gobiernos, Él movió los cielos, movió los demonios, movió el futuro, movió el pasado y el porvenir para poder salvar al pecador. Por eso cantamos: sublime gracia del Señor, Que a um pecador salvou. Fui ciego, mas fui peocho, perdido e Ele me achou. sublime gracia, sublime Gracia del Señor, que a um pecador salvou. iniciativa dele. Ele decidiu hacer. Porque Juan capítulo 3, verso 16: tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. ¿Sabe qué es gracia? Gracia es Dios hacer ropa para Adán cuando Adán estaba desnudo. ¿Podés imaginar a Dios haciendo ropa? Adán metió las patas. Adán pecó. Adán entregó el mundo al poder de Satanás. ¿Y qué Dios hizo luego del pecado?
ropa de cordeiro. Isso é graça. Qual era a capacidade de Adão produzir algo? Adão tentou. Adão agarrou hojas de higuera, tentou cobrir sua desnudez. Deus rompeu a hoja de la higuera, matou um cordeiro que foi morto em la fundação do mundo. Se sentou para poder fazer roupa. E quando estava listo, Deus agarrou a roupa e cobriu a desnudez de Adão com sua glória outra vez. Em Gênesis capítulo 3, verso 20. El hombre chamou Eva a sua mulher, porque ella seria a madre de todo ser viviente. Deus el Senhor hizo roupa de pieles para el hombre y su mujer y los vestiu. Há duas coisas aqui importantes para entender a graça. Primeiro, Deus hizo uma roupa para el pecado del hombre, para el pecador. Esta roupa hoje se chama justiça de Deus. Em la cruz, Jesús foi muerto e Jesús se hizo roupa. Por isso somos revestidos de Cristo. Por outro lado, Deus chamou a mulher de Adão Eva. ¿Sabe o que significa Eva? Vida. Depois da muerte, a graça de Deus dá a oportunidade del hombre receber vida. ¿Sabe o que é graça? Graça é um tipo por toda a vida ser um ladrão, um malhechor. Não sabemos como se chamava, pero seguro para chegar a ser crucificado, este tipo provavelmente não era uma boa pessoa. E este, sem nome, estava sendo crucificado e de repente, a seu lado direito, estava o Salvador do mundo. Graça é chegar no último momento de sua vida, chamar por ele, dizer: Jesus, salva-me a mim. E o Salvador do mundo estar sendo crucificado a seu lado e afirmar: hoje estarás comigo no paraíso. Sabe o que é graça? Graça é Jesus deixar uma multitud inteira em la playa. Graça é Jesus subir em um barco. Graça é Jesus cruzar um rio em tormenta. Graça é Jesus é dormir durante a tormenta del rio. Graça é Jesus ordenar que a tormenta finalize e os vientos cessem. E depois de haver cruzado o rio, chegar a la outra orilla. ¿Para quê? Para encontrar um solo homem. Para encontrar um endemoniado gadareno. Este endemoniado já não tinha mais família, já não tinha mais história, já não tinha mais dignidade. Vivia em los cemitérios, vivia comendo, provavelmente. Imagina lo que comía. La Biblia dice que los grillones, las cadenas ya no podían atarlo. La Biblia dice que él vivía desnudo y se cortaba. ¿Sabe qué es gracia? Es Dios cruzar, dejar todos y encontrar a este hombre y restaurar la hombridad, restaurar la dignidad, restaurar la vida. Isso é graça. Sabe o que é graça? É uma mulher desordenar toda a casa para encontrar uma moneda que havia sido perdida. Graça é um pastor abandonar e deixar as 99 ovelhas para encontrar a oveja que se perdeu. Graça é o Padre receber outra vez com braços abertos aquele hijo que se hizo pródigo por sua própria eleição e potestade. Graça é Deus haciéndose homem
para poder amar a um pobre pecador como a mim. Gracia es un Dios entrar en nuestra historia para poder darnos otra vez una oportunidad de vivir de manera abundante. Amém. Eso es gracia. Eso es gracia. Por eso, no sé por qué hay tantos predicadores que quieren predicar el evangelio de la desgracia. Es mucho mejor predicar el evangelio de la justificación mediante su gracia. Yo quiero leer otra vez Romanos 3, 21 a 24, con esta nueva comprensión. Vamos a ver cómo las escrituras ahora se hacen más vivas. Vamos a ver que comprendemos. Voy a leer el verso 23 después del verso 21. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Ese es el hombre sin Dios, pecador, incapaz de salvarse. Pero ahora, sin mediación de la ley, se manifestó la justicia de Dios, Jesús el justo. Pero se manifestó una manera justa de Dios justificar al pecador. Esta justicia llega mediante la fe en Jesús. O sea, no importa la fe, sino aquel a quien creemos. De hecho, no hay distinción. Y por su gracia somos justificados. Por su gracia somos justificados. Por su gracia somos justificados gratuitamente. Mediante la redención. La próxima semana vamos a hablar de la redención y de la expiación. Vamos a profundizarnos sobre detalles de la justificación.